¿Qué tal? Muy buenos días, aventureros, conquistadores, guías mayores. Nos da mucho gusto saludarles en este inicio de semana. También agradecemos porque han estado ustedes pendientes de la transmisión de nuestro programa, aunque ayer tuvimos un poquito de dificultad, a lo cual les pedimos también que nos comprendan y nos disculpen por las fallas técnicas que hemos tenido. Sin embargo, hoy continuamos con nuestras especialidades. Les recuerdo también que la próxima semana los aventureritos no tendrán especialidades, porque los conquistadores y guías mayores nos uniremos a la Feria de Especialidades organizada por la Unión Mexicana del Sureste. Sin embargo, aventureritos, iniciando mayo, continuamos con las especialidades también para ustedes. Así que no se lo pierdan y estén pendientes también de los anuncios que en el mes de mayo tendremos. Mientras tanto, hoy vamos a tener una especialidad para ustedes, una especialidad muy especial llamada diversión con fotos. Para eso hemos invitado a un licenciado en comunicación, me refiero a Eduardo Enrique Urbina Pérez. Él es especialista en fotoperiodismo y ha preparado un material especialmente para ustedes. Así que mucha atención, aventureritos. Terminando esta especialidad, continuamos con los conquistadores y tendremos dos especialidades. La primera llamada Conservas, organizada y dirigida también por uno de nuestros coordinadores de zona, el hermano Lorenzo Reyes. Y después la especialidad de básquetbol. Esta será muy dinámica y en lo posible ustedes también puedan realizarlo. También como instructor estará otro coordinador de zona, nuestro hermano Jacob Adonías Canul. Él ha preparado esta especialidad también para nuestros conquistadores. Así que bienvenidos a Especialidad en Casa. Hola, ¿qué tal, niños? Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Urbina, soy fotógrafo. Yo estudié licenciatura en comunicación, estudié para trabajar en medios de comunicación, radio, periódico o televisión. He trabajado en todos ellos y actualmente me desempeño como fotógrafo para una estación de radio, para sus redes sociales principalmente. Esta mañana voy a compartir con ustedes la especialidad de fotografía y les agradezco mucho la oportunidad que me dan. Espero que sea una especialidad accesible y que puedan comprender un poco de lo básico de la fotografía. Es un poco también teórico. Voy a darles un poco de charla de historia de la fotografía, no tanto práctico porque bueno, sabemos que es virtual. Estamos usando los medios virtuales para dar esta especialidad. Entonces, bueno, seguramente ustedes están relacionados con la fotografía, saben lo que es una fotografía. En algún momento quizá han tomado el cel de papá, de mamá, han hecho una fotografía. Incluso muchos de ustedes seguramente a la edad que tienen, 9, 10 años, ya usan un celular. Es muy común hoy en día que los niños también, ya los más grandecitos, tengan un celular. Entonces ya saben lo que es una fotografía. Entonces quiero contarles que hace muchos años, casi 200 años, la fotografía era muy distinta de lo que conocemos hoy. Ha evolucionado mucho, sobre todo en los últimos 50 años. La primera fotografía, y esto es un poco de historia, la primera fotografía que fue tomada se remonta a 1826. Esto es hace casi 200 años, es muchísimo tiempo, es un invento que ya tiene casi 2 siglos. Y bueno, no era nada como la conocemos hoy en día. La primera cámara fotográfica, o de las primeras, eran un poco así. Aquí les voy a enseñar un poco, a ver si se alcanza a ver. Esto era una cámara hace casi 200 años, ¿sí? Y bueno, esto es una cámara profesional hoy en día. No se compara, ¿verdad? El tamaño de lo que era antes una cámara con lo que es hoy en día. Es más pequeño. Y bueno, ni hablar de los celulares, de las cámaras de los celulares.
que pues todavía son más pequeñas. Y les voy a mostrar cómo era una fotografía hace muchos años. Esto era una fotografía hace casi 200 años, ¿sí? Como pueden ver, pues no existía ni siquiera el color, era todo en blanco y negro y no tenía la calidad que hoy nuestras fotografías tienen. Por decirlo de manera más sencilla, no se veían tan claritas a como se ven hoy las fotografías en las cámaras o en los celulares. Ok, vamos a continuar. En términos generales, ¿cómo funcionaba? Bueno, con la cámara que les acabo de mostrar, al fondo de ella ponían una placa muy grande de metal y bueno, de otros materiales, y le ponían químicos que hacían que quedara plasmada la fotografía en una placa. Fue evolucionando, muchos años después utilizaron otros medios, las cámaras, otros químicos, las cámaras fueron haciéndose cada vez más compactas, ¿sí? Es decir, los estudiosos, los científicos siguieron inventando mejores cosas hasta llegar a lo que conocemos hoy en día. Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué por qué alguien inventó la fotografía, es decir, cómo surgió la idea. Y bueno, quiero contarles que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha buscado autorretratarse, representarse, es decir, plasmarse en algo. Antes era la pintura, muchas personas recurrían a un pintor, ¿sí?, que los pintaba en un cuadro, en un lienzo, ¿sí?, y eso era lo que colgaban en las paredes de sus casas, ¿no? Hoy en día usamos la fotografía para eso. Seguramente muchos de ustedes en sus casitas, en la sala, en el pasillo, en alguna otra parte de su casa tienen alguna fotografía colgada de ustedes cuando eran chicos, de sus papás cuando eran pequeños, de cuando se casaron, de la fotografía familiar. Está colgada ahí en la pared de su casa, ¿sí? Bueno, la fotografía suplantó a la pintura. Las personas empezaron a usar la fotografía para tener fotos de ellos, de ellos mismos en la sala de su casa. Entonces, por eso surgió la idea de muchas personas a lo largo de la historia de generar un instrumento que los plasmara de manera inmediata en una superficie, que bueno, antes eran, les repito, unas placas muy grandes de metal. Y bueno, hoy en día sabemos que la pantalla del celular pues es la forma en la que se plasman las fotografías que hoy en día tomamos. Eso es otro dato referente a la historia de la fotografía. Muy bien. Después de esto les voy a mostrar mi cámara fotográfica, ya para entrar un poco en cuestiones un poco más técnicas. Sí, y bueno, esta cámara es conocida como una cámara reflex, ¿sí? Es una cámara profesional y consta de varias partes. Les voy a hablar de las más importantes en términos generales, ¿sí? Es el cuerpo de la cámara, que es este. Este es el cuerpo de la cámara, ¿sí? Este es el objetivo o lente. Hay muchos de distintas características para distintas fotografías, de las cuales no vamos a entrar en muchos detalles porque nos llevaría muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces este es el cuerpo de la cámara y el objetivo, cuerpo, objetivo o lente, ¿sí? Obviamente el lente siempre va unido a la cámara, pero pasa que se puede quitar porque pues puedo, en lugar de poner este otro lente, puedo poner muchos otros para hacer distintas fotografías. Pero este es el que yo uso todos los días para hacer mi trabajo, ¿sí? Y bueno, otra parte de la cámara, del cuerpo, pues es el flash, que bueno, siempre se utiliza para que el flash se encarga de
de ayudarme en la luz. Cuando tengo situaciones de poca luz, que esté muy oscuro, el flash me ayuda a iluminar el lugar y que salga una mejor fotografía, ¿sí? Ok, una parte también importante de la cámara es el visor. Es este, ¿sí? Ahí se puede ver un poco cómo me veo. A ver, bueno, ahí me veo yo un poco, ¿sí? Ahí está. Es decir, yo para tomar una fotografía me acerco al visor y así poder tomar la fotografía. Es decir, yo veo lo que tengo enfrente y tomo la fotografía. A ver, les voy a hacer una prueba. ¿Sí? Entonces esta es la fotografía que acabo de hacer en este momento. ¿Sí? La cámara tiene un elemento muy importante que es el sensor. Y se encuentra debajo de este espejo. Eso que vemos allá al fondo es un espejo. Debajo de ese espejo se encuentra el sensor. Y en términos generales, pues es una pequeña plaquita, ¿sí? Que se encarga de recibir la luz, la convierte en información y esa información termina siendo, a través de la tecnología, termina siendo una imagen que pues vemos en la pantalla, ¿sí? Este es el resultado final, la fotografía. Entonces, eso es prácticamente las partes importantes de mi cámara. Bueno, obviamente tiene la batería, ¿sí? Una batería externa que puedo recargar o suplirla por otra si se me acaba para seguir tomando fotografías. Y también tiene una memoria SD. Ok, como les decía, también consta de una tarjeta SD, que es esto. Si en esta tarjetita, que yo puedo usar muchas, no nada más esta, la meto en mi cámara y aquí quedan grabadas todas las fotografías que hago. Puedo sacar la tarjeta, meterla a la computadora y ver ahí todas las fotografías que he tomado. ¿Okay? Bueno, eso es un poco de cómo funciona una cámara fotográfica en términos generales, o más bien sus partes más importantes, ¿sí? Ahora voy a hablarles, niños, de pues lo más cercano a ustedes, de lo más relacionado que están ustedes a la fotografía, y se trata de los teléfonos celulares. Como les mencionaba en un principio, seguramente muchos de ustedes han agarrado en algún momento el cel de papi, de mami, y han hecho alguna fotografía y han visto cómo queda en el celular, ¿no? Probablemente solo han usado la cámara de un celular para tomar fotos de ustedes o de sus papás o de algo, algo que ustedes hayan querido experimentar, ¿sí? Entonces, bueno, quiero platicarles, niños, que bueno, hace muchos años, y esto es un poquito de historia también, los celulares no portaban con una cámara fotográfica. Hace aproximadamente, los primeros celulares empezaron a aparecer hace unos 40 años, yo todavía ni nacía, pero se empezaron a popularizar hace como 30, 25 años. Entonces eran unos aparatitos muy sencillos, solo podía uno llamar y mandar mensajes. Fue cerca del año 2000, es decir, hace unos 20 años, yo ya había nacido, tenía unos 10 años, y sus papás seguramente eran muy pequeños, cuando surgió el primer celular con una cámara fotográfica incorporada, ¿sí? Fue relativamente hace poco, hace 20 años. Entonces, hoy en día, pues es muy común que un teléfono celular, ¿sí?, tenga una cámara. Incluso hay ya muchos que tienen no solo una, sino hasta 4 cámaras fotográficas, y todas tienen un fin en específico, ¿sí? Y bueno, ¿cómo funciona? Es decir, ustedes dirán, ¿cómo pasó de ese aparatote muy grande que les enseñé en una fotografía hace rato y después a esto?
¿Y cómo se puede hacer todo esto, lo que hace esta cámara, en esta cámara o en la cámara del celular en el que estoy grabando? Pues bueno, es tecnología. Las personas estudiosas de todas estas cuestiones de dispositivos móviles y fotografía en general, pues se han encargado de introducir en los celulares cámaras fotográficas muy pequeñas y funcionan igual. Todas las cámaras de un teléfono celular también tienen un sensor, también tienen un lente. Es decir, acuérdense, este es el cuerpo y este es el lente, ¿sí? Bueno, esta cámara también tiene un lente, que es la camarita que tiene este celular, pues es un lente nada más. Hay teléfonos celulares que tienen hasta 4 cámaras y bueno, cada camarita es un lente en específico y sirve para fotografías diferentes. Y bueno, también este celular también, por ejemplo, tiene flash, ¿sí? Que también sirve para lo mismo, iluminar una escena o una fotografía en condiciones en la que yo tenga poca luz, que esté un poco oscura, pues el flash de la cámara sirve del celular sirve para lo mismo. Obviamente, niños, esta cámara pues es mejor que la del teléfono celular, pero bueno, ya hay teléfonos celulares muy costosos, muy avanzados, que te toman fotografías muy impresionantes, que pueden no igualar, pero sí acercarse mucho a la calidad de una cámara de esta, ¿sí? Bueno, vamos a ir terminando. Quiero platicarles sobre los usos que normalmente se le da a la fotografía. Les decía, ustedes seguramente han usado la cámara fotográfica, el celular, para tomar fotografías de ustedes, una selfie, que es un autorretrato, o a sus papás, o bueno, algo en su casa o en su ambiente, niños. Pero bueno, la fotografía se usa para muchas otras cosas que a veces vemos todos los días, pero pues no nos damos cuenta, ¿sí? Y bueno, algunos de los principales usos de la fotografía son el periodismo, que es a lo que me dedico yo. Y bueno, se trata de fotografiar situaciones noticiosas, relevantes para la sociedad en su conjunto, ¿sí? No sé, accidentes, catástrofes, accidentes, pandemias o cuestiones de salud como las que estamos viviendo hoy en día, todo lo que acontece en los hospitales, en la calle, manifestaciones, etcétera. Todo eso que ustedes ven en los periódicos o en las redes sociales o en la televisión, los que no tienen acceso todavía a redes sociales, en la televisión o en los periódicos, y sus papás todavía acostumbran a leer el periódico, todo eso que sale plasmado ahí en esas fotografías, bueno, de eso se trata el periodismo, el uso de la fotografía en el periodismo, ¿sí? Otro uso de la fotografía pues es la fotografiar naturaleza. Y bueno, se trata simplemente de personas que se dedican a fotografiar paisajes, montañas, lagos, valles, animales, flora, fauna, etcétera. Es un uso también de la fotografía y muy importante en la sociedad, y que siempre desde el inicio de la historia de la fotografía se ha usado para esos términos también, para esos fines. Otro uso de la fotografía pues es el retrato, el retratar, el documentar a personas o situaciones, pero principalmente personas. Y bueno, no es más que el fotografiar a personas en momentos pues importantes para ella, ¿no? Y pues como les decía, seguramente en su casa hay alguna fotografía de papá o mamá o de ustedes, y eso es un retrato, es decir, ustedes representados en una fotografía,
¿sí? Seguramente sus papás tienen fotos de cuando se graduaron de la universidad, del kinder, de la primaria, o cuando se casaron, o alguna fiesta importante dentro de la familia. Y ese es otro uso de la fotografía. Otro uso de la fotografía es el deporte, ¿sí? Y bueno, se trata de fotografiar eventos deportivos, los que más conocemos: fútbol, básquetbol, béisbol. De eso se trata, ¿no? De documentar en fotografías, de plasmar en fotografías eventos deportivos. Y otro uso de la fotografía, pues es la moda, ¿sí? Y pues no es más que fotografiar a personas portando vestimentas, ¿no? Que eso lo vemos en las revistas, en los periódicos, también en la televisión. Y bueno, ese es otro uso también de la fotografía. Hay muchos otros, pero bueno, estos son los más importantes y los que les quería compartir, ¿sí? Para finalizar, les voy a dejar 2 actividades que ustedes tienen que hacer como parte de este ejercicio, de esta especialidad, y son sencillas, ¿sí? La primera, van a pedir a papi o a mami el celular para tomar unas fotografías, solo por un momento, niños, no se vayan a poner a jugar. Y bueno, cuando vayan a hacer uso del celular, van a fotografiar algo. Puede ser a sus padres, los pueden poner en el mueble de su casa, juntos, abrazados, y ustedes les van a tomar una fotografía. Si tienen hermanos también, puede ser una foto familiar, ¿sí? Donde ustedes retraten a sus padres con el celular, o a su familia, ¿sí? En la sala de su casa, en un lugar bonito, ¿sí? Tienen que hacerlo con muchas ganas, niños. Otra puede ser fotografiar a su mascota, si tienen una mascota, un perrito, un loro, no lo sé, un gatito, lo que ustedes tengan. Van a tomar el celular y van a tratar de sacarle la mejor fotografía al gatito, al perrito o a la mascota que tengan. Y bueno, otra, si no tienen mascotas, pueden fotografiar alguna planta, alguna florecita que tenga la abuelita, mami o papi en la casa, y que quede lo mejor posible esa fotografía, por favor. Bueno, entonces ese va a ser el primer ejercicio de tarea como parte de esta especialidad. Y bueno, la segunda, niños, va a ser, van a ir con papi también, con mami o con la abuelita, el abuelito, con quien puedan, y le van a pedir que les enseñe el álbum familiar, ¿sí? Todas las familias o casi todas tienen uno. Espero, niños, que les haya gustado, que haya despertado su curiosidad por aprender más sobre la fotografía. Están muy pequeños todavía para fotografiar muchas de las cosas que les platiqué, pero es importante siempre conocerlas para cuando ustedes crezcan ya tener ciertos conocimientos básicos sobre la fotografía y su historia también. Deseo que en esta temporada que está uno en casita puedan aprender mucho y sobre todo el mayor número de especialidades que puedan. Les mando un gran saludo, un abrazo, muchas bendiciones, que Dios esté con nosotros, ¿sí? Y les deseo un excelente día a todos.